Bendecimos a Dios en esta tarde por estar aquí con nosotros para dirigir este trabajo que debe ser de bendición para cada uno de nosotros. Este tema lo comenzamos hace 8 días acerca de lo que se conoce como sanidad interior, sanidad del alma o sanidad emocional. Y hace 8 días mencionamos que por un lado están los psicólogos que hacen un gran trabajo, ayudan a la gente que no conoce a Dios, pero aún gente que conocemos a Dios. Es un tema bastante complejo, muy poco se toca. ¿Por qué? Porque no es un tema sencillo. El alma de nuestro ser es algo complicado de entender. ¿Por qué es complicado de entender? Porque no está a la vista. A la vista tenemos el cuerpo y todo lo que le acontece al cuerpo, pero no nos damos cuenta que gran parte de todo lo que se refleja en el cuerpo tiene que ver con el interior, todo lo que vivimos y llevamos interiormente, ya sea bueno o malo. Pero más malo es lo que acostumbramos guardar para, curiosamente, nuestro propio daño. Y bien, hace 8 días empezamos aquí en el libro de Hebreos capítulo 12. En el verso 12 voy a leerles nuevamente. Dice, ¿y cómo lo relaciona con el cuerpo lo que es el problema interior que tiene que ver con raíces de amargura? ¿Cómo se refleja en el cuerpo? Es decir, hay una conexión totalmente en ello. Dice el verso 12, por lo cual levanten sus manos caídas. ¿Qué señales de unas manos caídas? Manos de derrota, es decir, la gente que tiene problemas internos indudablemente muestra una actitud de derrota con las manos abajo, sin querer levantarlas para defenderse, para actuar, para moverse hacia adelante. Y también habla de las rodillas paralizadas. Cuando alguien internamente está quebrado, por así decirlo, sus rodillas no le funcionan. No hay manera de avanzar si uno tiene un daño en las rodillas. Bien, y luego el verso 13 dice, hagan sendas derechas para vuestros pies. Es decir, cuando alguien no está bien emocionalmente, no hay manera de que camine correctamente y siempre va a caminar en dirección a arriba, abajo, hacia los lados. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad. El no estar bien emocionalmente a la gente le provoca una inestabilidad y como si fuera un borracho, va para todas partes y no va a ningún lado. Y luego dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahí empieza a hablar de sanidad. Pero obviamente lo relaciona en lenguaje figurado con el cuerpo, pero realmente el problema está dentro en lo que es nuestra área emocional, que es nuestra alma. Porque el alma es el área en donde realmente no tiene que ver con lo espiritual, pero con lo emocional. El versículo 14 dice, para que ustedes puedan arreglar cada uno de los problemas emocionales, es importante que entiendan que necesitan hacer paces. En otras palabras, para poder hacer la paz, uno tiene que perdonar. O uno se tiene que perdonar, porque a veces el problema es con uno mismo, el área de quebranto, el área de estar quebrados, el área de estar dañados emocionalmente, de estar dañados emocionalmente o interiormente o en el alma, tiene que ver forzosamente con el que tengamos que perdonarnos o perdonar a alguien más. Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad. No hay santidad si uno no tiene paz. Y no hay paz si uno no ha perdonado o se ha perdonado. Así que es un círculo que se tiene que forzosamente cerrar.
¿Por qué es importante que estemos en paz? Porque sin esta paz no habrá manera, dice lo que sigue del texto, poder ver al Señor cuando Él venga por nosotros. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos un buen olor grato delante de su presencia. Él no va a meter a nadie a la nueva ciudad que no tenga un olor grato. No va a arriesgarse a que nuevamente alguien se le revele desde dentro, como lo hizo Lucifer, levantándose por no tener una sanidad interna. Y la Biblia está llena de todo esto. Por ejemplo, una de las parábolas nos habla acerca de aquel que se metió a las bodas sin tener un vestido de bodas. El padre llega en el Evangelio según San Mateo y le dice: ¿cómo es que estás aquí si no estás vestido de bodas? Simplemente la actitud de quién es o quién Dios está refiriendo, la actitud es de enmudecer, no tomar en cuenta la llamada de atención que se le está haciendo, simplemente se queda callado, no importándole nada, y el padre termina por dar una orden de atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Es decir, esto nos muestra que aún después del rapto, aún después de las bodas y del reparto de galardones, o ahí mismo, mucha gente sacará las actitudes que no logró sanar aquí, que no logró trabajar, y todo esto es algo que está en su Biblia o nuestra Biblia, pero que no nos hemos atrevido a detenernos para estudiar. Bien, 14 dice: mirad bien, tengan bien puestos los ojos con claridad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué causa? Que brotando alguna raíz de amargura, esta os estorbe, y por ella no solo a ustedes, pero muchos alcancen a ser contaminados. Es importantísimo esto. ¿Por qué habla de raíces de amargura? Porque nos hemos acostumbrado a usar una máscara, y muchas veces nos preguntan, y aun cuando estemos pasando por situaciones muy difíciles, nos encontramos a alguien, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle, ya sea personas que conocemos o que no conocemos, y sucede algo como esto: ¿cómo está usted? Bien, 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 aunque por dentro nosotros realmente no lo estemos. Estamos acostumbrados a dar una cara que no existe en nosotros, a mostrar una apariencia que solamente existe externamente, aunque dentro de nosotros esté llevándose a cabo un conflicto a muerte. Simplemente nosotros estamos acostumbrados. ¿Cómo está? Y sonreímos, hacemos como que sonreímos, y siempre decimos bien. Y nunca reconocemos, nunca nos ocupamos de dedicarle tiempo para trabajar nuestro interior, el problema que hay dentro de nosotros. Ahora bien, a nosotros como cristianos, cuando pasamos por alguna situación en la cual, vamos a llamarlo así, somos quebrados, somos dañados, recibimos una herida por causa de un rechazo, y todos hemos sido rechazados más de una vez en la vida, ¿qué edad necesitamos tener, entre otras cosas, como para empezar a recibir un rechazo? Ni siquiera necesitamos tener una semana de vida, ni siquiera necesitamos tener un mes de vida como para ya poder enfrentar el primer rechazo. Muchas veces desde el momento de la concepción viene el primer rechazo. ¿Por qué? Porque la mamá no estaba lista para ello, y de repente se da cuenta que quedó embarazada, y lo primero que hace, su primera reacción, muchas veces interna, es: no puede ser. Y ahí está el primer rechazo. Estamos apenas siendo concebidos y probablemente estamos siendo rechazados. Llega el papá, o se le da la noticia al papá, y en lugar de que muchas veces debería de brincar de gusto, también le cae como un balde de agua fría, porque no son los planes, porque hay crisis económica, porque no hay dónde vivir, no sé cuántas cosas, e inmediatamente hasta llegan a maldecir: no puede ser, maldita sea, y llega a ver este tipo de expresiones. Hermanos,
necesitamos entender que hay muchas cosas que aún dentro de nosotros ni siquiera sabemos si fuimos aceptados desde el vientre de nuestra madre o no fuimos aceptados, si fuimos rechazados, si fue un embarazo fuera del matrimonio y cuando se enteran los papás. Y es totalmente una situación muy difícil. Y nosotros al nacer y empezar a crecer no sabemos por qué nuestro comportamiento, no sabemos por qué reaccionamos de distinta o de esa manera y nos es desconocido. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está a la vista, pero lo que está dañado está en nuestro interior y no sabemos realmente qué pasó, no sabemos qué fue, cómo fuimos concebidos, cuál fue la reacción. Nunca nos hablan nuestros padres de ello. Así que, hermanos, tan temprano como eso puede suceder que cada uno de nosotros quizás esté cargando con algo así. Ahora, ¿cómo librarnos realmente de algo así si ni siquiera lo sabemos? Bueno, podríamos ir a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, yo no sé cuál fue la reacción de mis padres cuando yo fui concebido, pero tú sí la sabes, Señor. Y aquí estoy, y si fui rechazado y si no fui deseado, Dios, si me dejaron caer desde entonces y fui quebrado desde entonces por mis propios padres, por mis propios abuelos y por todos los que me rodeaban, Señor, puedes meter tus manos perforadas, Señor, que no dañan a nadie, y empezar a sanar esas heridas que hay internas. Y tú sí lo sabes, Señor, y puede ser que sea parte de mi comportamiento, el por qué yo reacciono siempre enojado, por qué yo reacciono siempre triste, porque es parte del enojo, la tristeza, por qué yo no tengo ningún aliento, por qué no tengo ganas de vivir, por qué para todo el mundo es el mundo de color bello, de rosa, como dicen, y para mí siempre es gris, porque algo está dañado en mi interior, Dios, y tenemos que, esto quiero que lo entiendan, hermanos. Recibir sanidad interior no es vengo un día al Señor y soy sano ya automáticamente para siempre. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Uno, por ejemplo, en lo natural va al doctor, lo revisa, le da medicamento, uno se toma el medicamento, va y cumple con el tratamiento y uno regresa para ser examinado. Muchas veces le extienden a uno el tratamiento. Lo vuelven a revisar y ven que no va muy bien, le cambian de tratamiento. Uno tiene que regresar. Hermanos, por favor, entiendan esto. Regresen vez tras vez a Jesucristo con el mismo punto hasta que el Señor haga en su corazón la sanidad que necesitamos para seguir avanzando y usted empezará a tener un cambio de vida interno. Estoy hablando de un detalle, pero hay muchos detalles en la vida que en este tema, con la ayuda de Dios, vamos a estar tratando. Dios los bendiga y nos ayude para ir adelante con este tema. Y vamos a ir despacio para que usted, y si tiene dudas, mándeme sus dudas y lo estaremos tratando en los temas siguientes. Bendiciones.